La grabación se ha iniciado. Muy buenas noches, apreciadas estudiantes del curso La comunicación a través de la palabra. Si bien el encuentro tiene el siguiente nombre, se está titulando Asesoría Última Actividad, esto no significa que sea nuestro último encuentro. A veces con nuestras lecturas un poco rápido o a veces afanosas, lo digo por mí, de ciertos nombres de encuentros o espacios, puede ser que uno sienta que es el último encuentro. No, no es el último encuentro. Les cuento que este va a ser uno de los encuentros de asesoría. Esto con el fin que desde la Católica del Norte, desde nuestra facultad y desde la carrera, usted pueda tener otros espacios. Voy a proponer para quienes no pudiesen conectarse hoy, nuevamente un espacio mañana. Igualmente todos los espacios serán grabados para su interés y como material de estudio. Como les decía hace unos instantes, antes de activar la grabación, la dinámica que propongo en la asesoría de hoy es la siguiente: unos primeros minutos recordándoles el paso a paso de la actividad, para lo cual voy a compartir en este momento mi pantalla. Entonces aquí, permítanme, les doy ingreso a sus compañeros o compañeras. Listo, si alguien de pronto les sale que pueda dar ingreso, me ayudan con eso por un ladito. Bueno, entonces al compartirle mi pantalla, nos vamos a ir a la actividad. Pero les voy a pedir un favor muy especial. Resulta que en este momento ustedes están evaluando a sus docentes. Entonces ustedes en los anuncios van a encontrar este saludo. Recuerden que estamos en nuestra 7ª semana, ¿sí? Acá van a encontrar el enlace para la evaluación a docente. Recuerden, mi nombre es Lina Sánchez. O si en este momento usted está conectado desde su PC, le invito a que escanee este QR que lo va a llevar de forma expedita, de manera inmediata, a la evaluación de su docente. Entonces pueden abrirlo y dejarlo en una pestaña para hacerlo entonces en el momento que usted considere. Entonces, para que por favor lo podamos hacer, esto para contribuir a nuestro proceso de mejoramiento continuo. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, como les informaba, vamos a irnos entonces a la descripción de la tarea y nos vamos a dirigir, permítanme, yo le doy zoom acá a esta ampliación de la actividad número 5. Como sabemos que ya han leído el paso a paso, entonces confío que el repaso que voy a hacerles va a ser de mayor claridad para ustedes, ¿cierto? Recuerden que acá encontramos un paso a paso, lo hacemos un poquito largo, pero es con el fin de que usted sepa, ¿cierto?, de manera descriptiva, cómo lo puede hacer, qué debe tener en cuenta, el material de estudio, el modo de entrega de la actividad, etcétera. Recuerden que esto en educación virtual lo llamamos diseño instruccional, ¿cierto? A veces los estudiantes al inicio, cuando ustedes están empezando las carreras, da un poco de golpe ver instrucciones largas, pero como son tan juiciosos y se van dando cuenta de la dinámica, se dan cuenta que es un estilo que tenemos en la católica, pero que realmente no son tantos puntos, sino que debemos garantizar un texto descriptivo que a usted le dé tranquilidad para entender la actividad. Tenemos entonces acá el objetivo de la actividad, una ambientación, que en este caso es la producción de un podcast. Sí, recordamos el último encuentro que tuvimos, pues un espacio muy agradable acerca de la comunicación verbal. Esta se hizo con el objetivo de que, bueno, que tuviéramos más conciencia acerca del uso de este instrumento que es la voz. Y ya con esa conciencia pasar a este tema del podcast. Por eso estamos abriendo este espacio de asesoría, porque ya anteriormente se hizo la conceptualización. Permítanme un momento, voy a hidratar mi garganta. Cuando ustedes también estén en largas alocuciones, recuerden la hidratación. ¿Me permiten un momento? Muy bien. Vamos a tener entonces la siguiente descripción. Para esta actividad grabaremos un podcast como recurso auditivo. Para la evidencia de competencias comunicativas orales y escritas, actividad grupal, pueden ser 4 integrantes, pueden ser 3, pueden ser 2. Yo les voy a hacer esta nota aclaratoria, sino que esta es una plantilla de actividad
que he traído en los últimos meses y que les cuento ha sido súper bonita. Entonces, me voy a adelantar a una de las preguntas. Pueden ser parejas, pueden ser 3, pueden ser 2. Aquellos casos en los que por fuerza mayor, digamos por distancia o por ubicación, qué sé yo, alguna situación, haya una persona que no tenga equipo, me escribe, buscamos la solución. Como hacer un podcast, la idea es poder integrar nuestras voces. Les recordamos que el podcast es un formato de archivo, generalmente MP3, que queda en un audio con características de edición. Este archivo también se caracteriza porque es portable, porque usted lo puede descargar, llevar a una memoria, compartir con otras personas y bueno, hacerlo visible en otros espacios. Por ejemplo, en emisoras culturales, en blogs educativos o en cursos como este. Muy importante y ojalá estén tomando nota, estimados. Un podcast no es una nota de WhatsApp. Ahí prendí un momentico cámara porque me parece pues como respetuoso también un momento dejarnos ver. Bueno, al menos la docente. Entonces, un podcast no es una nota de WhatsApp, no es un audio sin ningún tipo de edición, si bien las ediciones pueden ser sencillas, pueden ser simples, la idea es que se note que hay un trabajo que da una mejor ambientación a la producción de su podcast. Quienes hemos explorado, seguramente ustedes también, archivos de audio en Internet, se habrán dado cuenta que los podcasts tienen una cierta atmósfera que nos recuerdan a los programas radiales. Entonces, usted también lo puede pensar así, como una pequeña sección, una corta sección de un programa radial educativo. Y se van a dar cuenta que está creado con una intención muy importante y que va a consolidar aprendizajes. Vamos al segundo punto, realizar la grabación del podcast. Se sugiere usar alguno de los programas que se presentan en el siguiente artículo. Usted aquí va a encontrar un enlace, vamos a ver que sí, exacto. Vamos a ver, ya usted le da a aceptar el tema de las cookies, nos presentan sugerencias, pero a mí también me gusta dejarles un material directamente porque entiendo que hay personas a que les queda muy difícil. Mire, profesora, es que mientras que yo busco a cuánto tiempo se me va. Entonces les dejo, por ejemplo, este tutorial para quienes vayan a grabar con Audacity, que se puede hacer desde el computador, o también este tutorial para quienes vayan a hacer el trabajo desde el celular. Claro, cómo no utilizar los dispositivos que tenemos a la mano. Bueno, ahí tenemos como toda la parte inicial. Ahora sí, vamos con las instrucciones. Entonces tenemos acá, es una actividad grupal preferiblemente. Esto será contemplado en los criterios de evaluación, pero la Católica del Norte, siendo respetuosa, entiende que si hay personas que no pudieron, digamos, generar un equipo grande o un equipo numeroso o pasó algo, esto lo conversamos conmigo ya en el correo interno, siempre abiertos al diálogo, pero con propuestas. Para la elaboración del podcast debe revisar muy bien el formato y tener presente que solo puede escribir o rellenar los espacios en color verde. Ya enseguida lo vamos a ver. Les recuerdo que el formato, perdón por acá el ruidito, el formato lo van a encontrar acá. Siempre que ustedes encuentren un hipervínculo o un enlace, quiere decir que lo puede abrir y nos vamos para este menú superior o para este banner donde ustedes lo van a descargar. Permítanme, yo verifico si la persona pudo entrar. Aquí todos cabemos. Entonces quiero ver si me entró las personas. Creo que sí, creo que pudieron ingresar. Muy bien. Como les decía entonces, al usted ingresar a la actividad, va a tener toda la facilidad. Es muy importante, por favor, que tengamos presente que estos archivos que ustedes ven de manera vista previa se pueden descargar. A veces, de pronto, cuando uno está un tanto nuevo en la católica o no le han dado este tipo de adjuntos, me escriben con preocupación, profesora, es que es una imagen. No, estimados, ustedes vienen para acá y lo descargan y es un archivo editable. Vámonos entonces a la indicación y luego pasamos al archivo. Estudiantes, les cuento, el guión va a ser muy importante porque como su nombre lo dice, nos guía, nos orienta.
y cuando se diligencie, porque este también lo van a enviar, van a ver ustedes cómo van a tener de soltura al momento de realizar el podcast. Y lo digo pues con tranquilidad, yo, ya llevo unos ciertos años haciendo este trabajo de podcast, cada vez mejorándolo en pro de la tranquilidad de ustedes, entonces cuenten con que les va a quedar muy bien. Bueno, enseguida volvemos sobre el guión. Dice, debe revisar el formato, tener presente que solo puede escribir o rellenar los espacios de color verde. ¿Qué quiere decir? Que hay unos espacios que vienen ya predeterminados, que lo que usted tiene que hacer es leer lo que allí se indica. Entonces dice acá, no se puede eliminar la información que ya haya sido previamente diligenciada. Recuerden que a continuación lo vamos a ver bien. Tal y como se aprecia en el encabezado del formato, el formato siempre va a ser el guión. El género literario o el género discursivo va a ser las entrevistas. Descriptivo, explicativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a hacer otro tipo de trabajo, que no es una lectura, que no es un cuento, que no es un poema. Vamos a tener un diálogo interactivo, recordando que la entrevista es un intercambio de información, es una conversación, naturalmente donde hay un moderador, donde hay unas personas que fungen o que actúan de invitados y que a partir, digamos, de esas preguntas tienen esa conversación. Y para nosotros va a ser de más facilidad porque es del curso. Tenga en cuenta, a partir de la experiencia de aprendizaje en torno al ensayo, ese que les voy a estar devolviendo prontamente, van a producir un podcast. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que vamos a tener en cuenta no solamente lo que hemos trabajado en el ensayo, vamos a poder tener en cuenta lo que hemos aprendido en otras actividades, es decir, todo lo que usted ha trabajado le va a servir de insumo y de esa manera yo creo que ya nos dimos cuenta que fue planteado el curso. Cada actividad le va sirviendo poco a poco de insumo a la otra y de esta manera el curso se vuelve como un proyecto de aprendizaje y de esta forma entonces tenemos un camino más significativo, más perdurable y todo lo que hizo anteriormente le va sirviendo a lo sucesivo. Entonces, a partir de la experiencia de aprendizaje de la actividad 4, incluso de las pasadas, usted realizará una entrevista a sus compañeros de equipo de trabajo. En esta entrevista tendrán un diálogo reflexivo y de acercamiento conceptual sobre los siguientes asuntos. Acá, si somos claros, la idea no es cambiar el tema. ¿Por qué no? Porque como estamos buscando consolidar todas estas competencias para, digamos, evitar el plagio, para que no caigan en plagio de pronto de manera accidental, para que no vayan a tener una experiencia desagradable en otros cursos, para que se vayan más preparados en el tema de la citación, qué mejor que hacer un podcast retomando no solamente los conceptos, sino también la reflexión, las experiencias de aprendizaje, las lecciones aprendidas, todo lo que les ha pasado. Aquí cabe hasta la frustración en algunos puntos, porque es que la frustración a veces hace parte del aprendizaje, porque cuando superamos la frustración, viene la solución a los problemas. Entonces, los siguientes son los temas o digamos los ítems en los cuales se pueden orientar. Entonces, ¿a partir de qué vamos a hacer esa entrevista? La importancia de reconocer los derechos de autor en los trabajos o producciones académicas, implicaciones, repercusiones del plagio en la formación del futuro profesional. Miren que estamos volviendo sobre el tema. Y aunque suene reiterativo, como aquí va a ser en un diálogo, miren que la experiencia va a ser de complemento y va a ser un poco distinta porque va a ser desde el diálogo. También vamos a hablar de las estrategias que ustedes emplean para poder escribir sin necesidad de copiar de Internet. Aquí es válido hablar de la inteligencia artificial, pero teniendo presente que vamos a usarla como una herramienta, no como un sustituto nuestro. Bueno, recuerde incluir algunos efectos de sonido propios de un espacio de diálogo, como un programa cultural. Estos efectos de sonido, apreciados, ustedes se pueden meter a la red y los descargan muy fácilmente. Si quieren, nos metemos un momentico. Entonces, descargar sonidos gratis para podcast, para entrevistas. Entonces, miren esta, por ejemplo, biblioteca de sonido, es decir, usted lo único que tiene que poner es al final en la bibliografía
de dónde lo tomó, porque son audios libres y son descargables. ¿Qué les recomiendo? Descarguen aquellos que duran 5 segundos, 10 segundos, porque realmente son efectos de sonido. ¿Cómo los pueden implementar? En los tutoriales que están en esta actividad nos enseñan cómo hacerlo, e incluso hay estudiantes que de pronto ya han tenido experiencia haciéndolo, y si no, en estos tutoriales nos percatamos de que fuera un paso a paso para que ustedes lo puedan introducir. No tienen que ser muchos efectos de sonido. Si nosotros pensamos en un programa radial, uno se da cuenta que es al inicio, alguna transición y al final, o al inicio y al final, ¿cierto? Y esto nos da como ese toque de programa educativo, cultural, etc. Máxima duración del audio, 10 minutos, como mínimo 5 minutos. 5 minutos bien planeados, bien dialogados, bien pensados, pueden ser de mucha riqueza. E igualmente 10 minutos, o si se, digamos, entusiasmaron y se fueron a 12, 13 minutos, no va a haber problema por ello, porque nos toca poner un límite. Como es un curso tan grande, me refiero pues a la extensión de estudiantes, si de pronto me llegan programas de 30, 40 minutos, va a ser muy difícil calificar, o al menos va a ser más complejo. Entonces, la idea es también hacer un buen uso de ese tiempo. ¿Qué nos dicen acá? Debe relacionar lo que acabamos de ver con su perfil profesional. Acá les pongo un ejemplo. La importancia de escribir bien en su proceso de formación, de aprender sin plagio. Entonces, usted puede hablar de esos temas y llevarlo a su rol profesional, porque es importante que sepamos citar, porque debemos reconocer los derechos de autor. Recuerden que el tema de los derechos de autor en los trabajos es no solamente dar el crédito, sino también mostrar rigurosidad, que yo como estudiante estoy consultando fuentes valiosas y con eso demuestro que me estoy documentando, que me estoy formando en la literatura especializada de mi programa de formación. Cuando yo me formo en la literatura con esos autores que me respaldan, mi saber se potencia y puedo encontrar nuevo conocimiento. Entonces, miren que ya uno va conversando de cosas a partir de esto. Bueno, ya casi termino acá la explicación y voy con ustedes. Listo, sino que quiero que estén muy empapados. 6. Se debe respetar el tiempo que se ha definido para el podcast. Bueno, ya esto lo acabamos de mencionar. Y los elementos de evaluación van a ser la claridad, ¿cierto? Que sea claro digamos, desde la cohesión y la coherencia, desde la pronunciación. Claro que si hay una persona que en el grupo tenga algún asunto relacionado con la fonetización o algún tipo de limitación, me lo hace saber y hacemos alguna adaptación. Énfasis, ¿cierto? Que si hay algunos temas en los que quiere hacer el énfasis, esto se note. Intensidad, bueno, cómo hacemos la modulación, cómo manejamos ciertas intenciones o de pronto alguna emoción académica, por así decirlo, yo diría una intención. Comprensión, contenido, participación. Entonces, estos elementos, para su mayor claridad, si yo me desplazo abajo en la actividad, vamos a ver la rúbrica. Y esa rúbrica tiene un puntaje, con lo cual usted va a tener la tranquilidad de saber cómo van a ser evaluados. Bueno, entonces esa es toda la parte del diseño instruccional. Vámonos al formato. ¿Qué es esto? No nos vayamos pues como a sorprender o a asustar, no. Esto es un formato tomado de conciencias, es el formato que se aconseja, es un formato como de manejo público, aunque tiene el sello de la Católica del Norte, es adaptado de conciencias para la realización de podcast. Entonces, de una vez queremos dejárselo como material para otros cursos donde muy probablemente usted también vaya a hacer un podcast. Incluso le puede servir un poco cuando tenga videos tipo presentación. Súper importante, no es video. Recordemos que es un podcast, es un archivo portable, pero si hago la aclaración, recuerde que usted puede hacer un audio y puede ser que usted lo cuelgue como audio en YouTube porque me quiere mandar el enlace. Me diga, no, es que, profe, no me carga el archivo a la plataforma. Pero si yo monto el sonido a YouTube, que carga como sonido y me comparte el enlace, es más fácil para usted, ¿cierto? Entonces, miren que YouTube maneja lo que es audios, aunque es un portal de videos, pero también tiene audiolibros, también tiene podcast, también tiene programas o espacios como radiales, por así decirlo. Entonces, esa es una forma, pero pilas no es un video. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque podríamos preguntarnos,
pero es que no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el video, si nos vemos en este momento en la pantalla, tiene otras implicaciones, compartir pantalla, hacer gesticulaciones, mientras que el podcast, como producto sonoro, va a tener otras implicaciones. Entonces, el uso de la voz va a ser muy importante. Y acá con este guión les va a ser de mucha ayuda. Vamos entonces a ver las partes. Me voy a detener un momento antes de explicarles este formato que considero pues que no es nada difícil, pero que vale la pena detenerse. ¿Hay alguna, de lo que llevamos al momento, hay alguna precisión que ustedes quieran tener? Recuerden que voy para el formato, pero me parece bien pues como hacer una pausa. ¿Hay alguna pregunta o me cuentan? ¿Vamos claros hasta ahí? Los escucho. Hola, hola, hola. Sí, profe, está claro. Perfecto. Bueno, les voy a pedir a los demás que en el chat me cuenten. ¿Me escuchan bien en el momento? ¿Voy rápido? ¿Me pueden escribir, Juan Diego? Muy buenas noches, profe. Muy bien, se le ha entendido todo a la perfección. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Igual, si hay algo que no está claro, recuerden que también me van escribiendo en caso de que de pronto no tenga todos sus periféricos activos. Bueno, vuelvo entonces, voy a apagar de ratico en ratico cámara. Vuelvo a la página, que creo que ustedes la están viendo. Por favor, si en algún momento se detiene la pantalla compartida, me avisan porque puede que yo no me dé cuenta. Resulta que a veces, por la intermitencia de internet, que a veces sucede, se cae la pantalla. Entonces, por favor, me dicen, me paran el discurso y me dicen. Vámonos para el formato, les recuerdo. Adelante, Edgar. Tiene la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, antes de continuar, en la parte donde, digamos, debe haber una especie de lista de referencias o algo así, porque se supone pues que vamos a repasar y estudiar para esto. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso lo dice el moderador o se da un archivo Muy aparte buena escrito pregunta. o cómo lo hacemos? Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, bueno, podemos agregarlas, por ejemplo, en una hoja, puede ser con una portada y una hojita adicional que usted anexe, ¿cierto? Entonces, eso lo puede hacer y de esta forma va usted a tener tranquilidad de lo que citó, porque podríamos preguntarnos, venga, pero es que es un podcast y el podcast no tiene una hoja. Es muy sencillo, usted adiciona una portada a su trabajo, me imagino que hará una introducción y puede una tercera hojita con las referencias bibliográficas en la normatividad APA. ¿Estamos claros, Edgar? ¿O hay alguna duda adicional? No, de momento no. Muchísimas gracias, profe. Listo, continuamos. Hay otra manito levantada. Adelante. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Profe, yo le quería hacer una consulta porque pues en el grupo somos 3 y en el podcast pues primero dice que 4. Ah, sí. Y ya a estas alturas pues yo creo que ya todos los grupos están conformados. Tranquila. Fue un Bueno, error mío, les cuento. Esta es una plantilla de actividad que me gusta hacer. Hace un ratico les hice la aclaración, pero lo hice como muy tempranito. Pueden ser las 2 personas, si lograron hacer 2, pueden ser los 3, pueden ser los 4. Si de pronto, les estaba diciendo, hay unas condiciones especiales de unos estudiantes que de verdad, por humanidad, les tocó solitos, ¿cierto? Obviamente, entonces yo ahí le doy una indicación para que lo pueda hacer sin ningún problema, pero sería como fuerza mayor. Pero si ustedes están 2, 3, 4, incluso el equipo que me pidió 5, adelante. Me excuso que no hice el ajuste, pero para que estén tranquilos, adelante. Profe, perdón, bueno. no levanté la mano, pero es como para aprovechar pues ahí que la intervención de la compañera. ¿Me escuchan, perdón? Sí. Sí, perdone pues la grosería de la intromisión, no levanté la mano, pero pues como ya le aclaré, pues, pues teniendo en cuenta lo que dice la compañera, hemos venido trabajando con mi compañero Sergio y estamos los dos en las actividades. De hecho, hoy tocamos el tema de que para el podcast
sería bueno tener un par de compañeros más. Así que si ella desea y hay alguien más también en Súper. esa condición, podemos crear el equipo para este podcast y para el que viene también del programa de la materia de liderazgo. Incluso les cuento, pues se los voy a decir con mucho respeto, pueden estar tranquilos, acá tengo personas de mucha responsabilidad, que han cumplido súper bien con todo lo propuesto, entonces por ese lado ya es cuestión de que acuerden sus horarios y me parece excelente esa iniciativa. Ahí queda entonces, miren si en el chat se conversan. Profe, Listo. Sí. Profe, yo tengo qué otra pena. pregunta. Vengan, permítanme. Bueno, dale. Entonces me voy a excusar. Como tenía la pantalla compartida, no les vi las manitos y les voy a dar el orden de la palabra. Permítanme, estaba aquí yo cieguita. Miremos a ver el orden. Bueno, está Lina y luego Ana Sofía, ¿cierto? Recuerden activar la manito y adelante con sus preguntas. Profe, y teniendo pues en cuenta de que el grupo de nosotros pues es de 3, ¿solamente una persona va a realizar la entrevista? O sea, las otras 2 solamente se van a dedicar a responder y la otra solo a preguntar, ¿o Exacto. podemos intercambiar? Bueno, ¿cómo nos ha pasado? Les cuento que nos ha ido muy bien. Bueno, a los estudiantes. Hay un moderador, ¿cierto? Que entonces saluda, hace la presentación y empieza a introducir el tema. Como ustedes saben, la entrevista no es un cuestionario, sino que se empieza a conversar. Se empieza a conversar, entonces esa persona, además de hacer las preguntas, les hace un poquito de devolución. Entonces ese entrevistador o moderador no se queda tan limitado. Por el contrario, tiene un liderazgo muy especial en el podcast, entonces puede ser tranquilamente una persona. Yo lo aconsejaría porque de esa manera los demás se van a preparar para sus respuestas, para lo que van a decir. Y el papel de ese moderador es fundamental porque es lo que dinamiza el espacio. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, tiene levantada la manito Ana Sofía, adelante. Profe, bueno, como tú sabes, yo he estado trabajando todas las actividades de manera individual, entonces ya que los compañeros pues mencionan que les hace falta algún integrante, pues no sé si desean Súper. trabajar conmigo. Y todos recomendados, vean, se los recomiendo todos entre ustedes. Me han entregado trabajos muy buenos. Entonces pónganse en contacto en el chat para que no tengan que volver al foro y se dejan datos de contacto. Listo. Le pueden hablar ahí en el espacio, para eso es. Me encanta que esto suceda. Ay, vengan estudiantes, les voy a volver a pedir el favor, sí. Si de pronto ustedes tienen la facilidad, supongamos que están, voy a abrir acá otra ventanita, supongamos que están en el PC, este internet está tan lento, bueno, es que era para volverles a mostrar el QR, para que por favor ingresen, hagan la evaluación no solo a mí, pues también a los docentes. Entonces, aunque está en los anuncios, quiero aprovechar que estamos acá como con esta efervescencia tan chévere del momento, que estamos in situ, y si alguien está en PC, porque no pretendo, pues si de pronto se me conectan los del celular que se me salga, no, no, no. Si alguien está en PC y tiene el celular, para que escanee y deje ahí en pausa la evaluación y la realice, por favor, se lo agradecemos profundamente. Por favor, anoten las sugerencias, las inquietudes que tengan. Para la Católica del Norte y para esta profe es muy importante que ustedes cada vez se sientan más satisfechos con el servicio educativo. Volvemos. Perdone que cambie tanto de pantalla, pero debe verificar el ingreso de las personas. Creo que ya ingresaron, ¿cierto? Bueno, volvemos entonces al formato. Les recuerdo, aquello que está diligenciado, ¿cierto? Lo vamos a dejar quieto porque es material que se le da a usted, que son indicaciones, son, digamos, especificaciones para su tranquilidad. Esto entonces dice, aquí recuerden que esto es editable, miren, yo lo descargo, lo edito y empiezo a poner la información. Esto es un guión y esta información que da el contacto son los metadatos. Muy bien, acá
concepto 1, concepto 2, concepto 3. El concepto 1, el concepto 2, el concepto 3 son las ideas que les estamos dando en la instrucción. ¿Se acuerdan que les di como unos argumentos iniciales? Entonces, por ejemplo, el compañero que va a tratar el argumento 1, la compañera que va a tratar el tema 2, el derechos de autor, que tiene que ver esto con mi carrera, por qué debemos evitar el plagio. Entonces, lo vamos a poner acá. Si de pronto hay que agregar uno más, simplemente agregan la casilla. Acá en referencias bibliográficas, mira la pregunta, Edgar. Acá me pueden poner las referencias, las pueden escribir o poner el enlace, ahí sí. Aquí sí pueden poner enlace. ¿Por qué? Porque para mí puede ser interesante ir a verificar, bueno, de dónde se nutrieron. Extensión, bueno, entonces, ¿cuántos minutos es la grabación del podcast? Bueno, grabación, plataforma de divulgación. Bueno, plataforma de divulgación. Vamos a publicar este archivo de audio en Spotify o lo vamos a poner en un canal de YouTube. Pues como hay tantos canales donde lo puede colgar, de hecho yo considero que conozco pocos, pero probablemente ustedes conozcan más. Bueno, acá la grabación, ¿dónde vamos a poner entonces el enlace? Música o fondo. Supongamos que entonces se fue a la página, recuerden que hay páginas para descargar, les vuelvo a mostrar, páginas donde usted puede descargar bibliotecas de sonidos gratuitos, libres de derechos de autor. Y esas pistas tienen nombre. Entonces acá les vamos a dar los derechos de autor, cómo se llama ese fondo de 10 segundos, el autor, etcétera. El presentador, ¿cierto? Entonces el estudiante que eligieron como moderador o moderadora y los invitados que son ustedes. Entonces miren que acá me van dando todos los metadatos. Tiempo estimado, minutos, segundos. Y aquí vamos con la estructura narrativa. Si se dan cuenta, aquí volvemos entonces con estos elementos. Cortina musical de inicio. Entonces mira que el guión ya te está diciendo, vamos a iniciar con una ambientación, eso dura 5 segundos, ¿cierto? Un sonido digamos como muy de ambiente para este tipo de espacios. Bueno, entonces el presentador, ¿qué pasa acá? Aquí vamos a escribir el texto con el que inicia el presentador. Supongamos que él inicia o ella, cordial saludo, estamos en el espacio, bueno, y usted le puede poner un nombre, lo puede nombrar. ¿Qué tal si nos inventamos una especie de podcast radial educativo? Entonces acá se inserta esa descripción del texto. Así como en el teatro o así como en la televisión, entonces aquí ponemos las líneas de lo que se va a decir. De nuevo, entonces vamos a llenar esto ya con las líneas de lo que va a decir el estudiante. Profesora, entonces no se puede cambiar. ¿Se puede cambiar en qué sentido? Usted va a seguir el orden de lo que planteó, pero puede ser que en la grabación se le ocurrió un poquito más. Eso es válido, de hecho eso pasa pues en estos espacios de actuación y todo ello, pero sin perder la línea de lo que trae. Sin embargo, vamos a poner acá lo más posible de lo que ustedes van a decir. Entonces, miren que acá dicen segmento 1, segmento 2, segmento 3, ¿cierto? ¿Qué son estos segmentos? Los temas que van a tratar cada invitado. Yo les sugiero entonces que cada uno de ustedes se apropie de una idea y de esa manera haga su aporte con mayor tranquilidad, porque no va a estar pensando, ¿yo qué voy a decir? Ay, yo no me acuerdo. Primero, tiene el guión que le va a dar la ruta de grabación. Ay, perdón, se me metió algo. Y segundo, va a tener claro qué le corresponde. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Profe, qué pena. Adelante. Lo que pasa es que su computador le está pidiendo batería, entonces probablemente se le puede estar apagando. Ay, muchas gracias, qué detalle. Ay, eso se ve. Ay, yo no Sí, ahí sabía. apareció. Bueno, permítanme, yo voy por el cargador. Dios te pague. Permítanme un momento. Listo, ya estoy acá.
Muchísimas gracias. Bueno. Con todo el gusto, profe. Listo. Entonces, bueno, nuevamente teniendo en cuenta esas líneas temáticas, van a hacerlo. Otra pregunta que yo sé que me han hecho muy pertinente. Ay, tiene que ser igual. Si no es igual, por lo menos que sí guarde mucha relación con la propuesta del tema, porque si se dan cuenta, es realimentando y fortaleciendo los asuntos que venimos trabajando. Puede ser que ustedes sean más avanzados y digan, venga, yo quiero agregarle algo más, yo quiero ir más allá, yo quiero hablar también de la inteligencia artificial, de cómo podemos reconciliar la inteligencia artificial con la escritura sin que sea plagio. Entonces, usted puede ser que conserve la línea del tema, pero que de pronto quiera ir un poco más allá. Entonces, mire que eso sí es válido. ¿Qué es lo que de pronto no deseamos que pase? No, es que hicimos un cuento. Es algo muy hermoso, pero digamos en este espacio la intención didáctica es otra, ¿cierto? No, es que vamos a hacer un poema. No, hay unas indicaciones, van a tener un conversatorio, incluso con los temas que se proponen, pueden ampliarse un poquito más, pero guardando como el interés del tema que se está proponiendo, ¿cierto? La importancia de citar, de los derechos de autor, por ahí derecho incluir asuntos de, bueno, ¿por qué es importante formarme en lectura y escritura en mi carrera? Pueden hablar de los aspectos de la comunicación académica. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, esto es divulgar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, son temas que usted puede traer a relación en esa, digamos, en esa entrevista, en ese conversatorio. Entonces, acá nuevamente se ponen los textos de aquello que proyectan decir en este podcast. ¿Listo? Bueno, segmento 4, si se fueron a 4 líneas, segmento 5, si se fue, bueno, listo. Entonces, miren que acá se van marcando los aportes ordenadamente a medida que van avanzando hasta que llegan al cierre. Entonces, el presentador, el moderador, el dinamizador, muy consciente de su rol y luego de haber intervenido, recuerde que no es un cuestionario, va conversando, va haciendo preguntas, pero también va agregando ciertas ideas, va cerrando ciertos elementos. Entonces, acá en el cierre dice, bueno, ustedes pueden pensar múltiples formas. Como pudimos ver en este diálogo, los distintos aprendizajes, bueno, eso ya dependerán de la manera en que lo quieran cerrar, ¿cierto? Entonces, el presentador y el invitado, muy probablemente los invitados agradezcan, se despidan, dejen una invitación para un material, etcétera. Y acá en las instrucciones es, digamos, reforzando lo que está en la indicación. ¿Por qué tantas instrucciones? Lo que pasa es que este formato, como viene adaptado de Colciencias, ya trae pues unos elementos, pero es bueno porque les da unas claridades, ¿cierto? Entonces tenga en cuenta esto, tenga en cuenta aquello, no se le olvide aquello, etcétera. Y acá los elementos de la rúbrica, entonces no se preocupen, no todo es instrucción, también es información contextualizada. Les voy a pedir un favor, si hay alguien que me le pueda dar ingreso a la persona, me colaboran con eso, porque como estoy yendo así, puede ser que yo tumbe la presentación, si alguien me colabora. Listo, profe, en eso estamos. Eso, muchas gracias. Bueno, terminada esta ilustración, les recuerdo que todo esto está siendo grabado. Voy a pasar con ustedes en este momento. Les pido que por favor activen la manito a las personas que vayan a participar para darles el orden. Como ya no estoy en mi pantalla, voy a dejar de compartir para verlos bien. Oscar, ¿le interesa conformar grupo? Porque en este momento varias personas se están poniendo en contacto. También un gran estudiante, muy aportante, entonces aquí les digo pues que sin miedo de las personas que están. Entonces para que se contacten en el chat. ¿Cuál es la invitación? Por ejemplo, si hay un equipo que le faltan participantes, para que me contacten a Oscar, por favor. Bueno, van a activar las manitos y me voy a ir para donde ustedes y qué me dice el programa, es decir, Teams, y en el orden de la manito voy a darles la palabra. Listo. Bueno, todavía no veo manitos levantadas, entonces activen su manito. Me imagino que vienen con preguntas, entonces quiero resolvérselas. Adelante, Natalie, tiene la palabra.
Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Ay, qué pena. Yo no sé si fue que me levé o me confundí o qué pasó. Dentro de la actividad hay 4 temas que se pueden elegir, ¿cierto? Y dentro del formato están los temas que se van a tocar. Mi pregunta es, ¿elige un tema y de ahí se hace el desarrollo en la plantilla o se tienen que mencionar los 4 temas que usted nos propuso? Bueno, la idea es que puedan mencionar todos ellos a fin de que tengan más riqueza para la intervención, ¿cierto? De hecho, si los observamos nuevamente, están relacionados entre sí y fuera de eso están relacionados con aprendizajes con los que venimos en las otras actividades. Esto se plantea con el fin, pues no de que ustedes me sigan ciegamente, no, lo planteo con la intención de que, bueno, de que volvamos sobre actividades que hemos realizado y que también en esta ocasión hablemos, bueno, ¿y yo cómo relaciono eso con mi formación en mi programa? Entonces la idea, lo que les recomiendo es seguir esas, pero si ven que a partir de ese tema pueden ir más allá, también lo pueden hacer. ¿Qué es lo que de pronto yo les decía que no? No, profe, es que fue que hicimos un dramatizado o fue que hicimos un poema. No, no, no. Hoy vamos con un tema muy con la formación de ustedes, entonces por eso se da esa indicación, sin que sea idéntico, o sea, puede ser ese mismo o en esa misma línea del tema. Ah, listo, profe, muchas gracias. Y otra segunda pregunta, qué pena. Dentro de la citación, me surge la duda de si, o sea, si toca citarlo como un audio de autor o simplemente como una página web. Me perdí, o sea, si toca citar algún, O sea, si perdóname. por ejemplo el autor es perdón, si el audio tiene un autor, si hay que citarlo como tal con autor o simplemente como página web. Claro, claro, digamos que usted en su intervención va a citar y dice, como dice Casani, la lectura en la formación de profesional, algo así. Entonces, en las referencias, usted me va a poner la referencia completa del autor al que se refirió y también me puede poner el enlace. Es mejor los dos para que vamos afianzando esas citaciones. Perfecto, pero yo me refiero es al de las ambientaciones. Ah, claro, 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 sí, sí. Gracias. Con las ambientaciones, no, igual que cuando hacemos las referencias. Ponen el dato, si en la biblioteca de sonidos libres, eso se llama Creative Commons, está todo el dato que generalmente está. Libres quiere decir que usted lo puede usar y que lo único que tiene que hacer es citarlo, que no tiene que pagar. Libres no es que no tenga autor, sino que es de libre distribución, entonces ponemos todos los datos y buscamos en el formato APA, bueno, ¿cómo cito un archivo de sonido? Y el enlace también. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, tiene la manito levantada en este orden. Diana Marcena, adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, preguntica. Usted ahorita nos estaba mostrando como el formato de lo que hemos llenado. Del guión. ¿Cierto? Sí. Sí. Ahí hay como 4, digámoslo, ítems de los que hay que hablar. Usted dijo que podíamos hablar de otras cosas, pero esos que están ahí establecidos, sí o sí los tenemos que nombrar o se pueden cambiar. Pero tiene que ser en esa línea de tema, ¿cierto? Por ejemplo, Diana, ¿ustedes habían pensado ya una idea? ¿O de pronto tienen otro asunto? Porque la idea es como poder, digamos, abordar temas en relación con los aprendizajes de este curso. Sí, sino que es que no me deja ver el archivo, pero me refiero como a lo que usted nos estaba mostrando, que al principio hay como un saludo y al final un cierre. Entre ese saludo y cierre hay 4 preguntitas, o no sé cómo nombrarlo. Sí, ¿Esas sí o sí van? Claro, claro, porque es que en el guión usted los llena, porque estamos pensando en la cantidad de participantes. Supongamos que son 3. Entonces, en los 3, entonces ya serían esos 3 temas. Digamos que esos 3 temas los pueden hacer o iguales o relacionados. Ya si fueron 2, entonces yo sí les sugiero entonces que cada uno se haga cargo de 1 o 2 temas para que se les vuelva pues como de mayor dinamismo la conversación. No sé si de pronto sí entendí bien su pregunta, Diana. Sí, sí, está muy bien, profe, muchas gracias. Es con mucho gusto. Ana Sofía, adelante.
Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es posible que me puedas explicar nuevamente el segmento 2, 3 y 4? Si es posible, profe, que no te escuché muy bien. Gracias. Con gusto. Vámonos otra vez a la pantalla que la había parado. Usted me confirma si lo estamos viendo. Donde dice segmento 2, segmento 3, segmento 4. Ah, bueno. Correcto, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá dice acercamientos conceptuales sobre la temática. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá, bueno, acá en lugar de acercamientos conceptuales, recuerden que esto es una plantilla. Entonces, en el segmento 2, ¿qué es lo que ponemos? Nos vamos para la actividad, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? En ese segmento 2, como es un guión que le está dando el orden, bueno, el segmento 2 va a ser esto. Implicaciones y repercusiones del plagio. Ese es el segmento 2. Este es el segmento 1. El segmento 1 van a ser como las secciones temáticas. Entonces, el primer entrevistado habló de la importancia de reconocer los derechos de autor, pero usted le puede meter como unos asuntos adicionales. Puede ser, bueno, si me ayudo de estos recursos, ¿qué pasa? El segmento 2 va a ser esto. El segmento 3 va a ser esto. ¿Qué quiere decir los segmentos? Va a ser como una línea de tiempo, por así decirlo, en la cual va a permitir que usted desarrolle el tema. Puede ser que usted piense, venga, pero entonces no los puedo combinar. Sí, sí los puede combinar, solo que le estoy dando una herramienta como para que usted pueda organizar el discurso. A veces cuando uno mezcla mucho los temas, como que se pierde el hilo. Entonces la sugerencia es poderlo hacer por segmentos de tal forma que usted pueda avanzar en el tema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué acá dice otra cosa? Recuerden que esto es una plantilla que yo me traigo de Conciencias y ella viene pues como con unas ideas, pero es muy sencillo. Lo que hacemos es que ponemos la información que está en la actividad, es eso. Perfecto, profe, es que está, digamos, como un poco confusa por los títulos que tenía acá. Claro, tiene toda la razón y antes qué bueno que lo preguntó porque entonces ya queda clarificado y también lo clarificamos en la actividad. Listo, profe, muchas gracias. Pues mucho gusto, es muy bueno que sean observadores. El observador no traga entero y responde las preguntas de otras personas. Bueno, continuamos, voy a ver en el orden de la palabra quién más tiene pregunta. Tenemos súper buena participación. Me gusta mucho. Ya iba a decir es que tienen la mano levantada, Lina María. Ay, por Dios. No hay más manitos. Bueno, estudiantes, este es el espacio de ustedes. O no sé si todo quedó muy claro. Adelante, Oscar. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Profe docente, llegué tarde, no sé si de pronto me puede como resumir así como... Claro. Claro que sí, Oscar. Permítame, le pregunto, ¿hace cuánto llegó para saber de dónde arrancamos? Hace por ahí 10, 15 minutos. Bueno, o sea que ha visto parte de lo del archivo, ¿cierto? Correctamente. Muy Así. bien. Entonces voy a devolver pregunta con pregunta que desde la lingüística no se ve tan bien, pero aquí estamos en un caso. Vamos con el archivo. ¿Tiene claridad con respecto a cómo diligenciar el archivo que es el guión? Yo lo pongo. También lo tengo acá en la pantalla, si hay alguna cosa. Esta es la base. Sí, exactamente. Ese es el lienzo, ese es el guión que le va a permitir entonces tener la claridad del discurso de lo que van a grabar en el podcast y que el podcast yo les dejo una sugerencia en qué aplicaciones lo pueden hacer con unas herramientas sencillas de edición. Sencillas no quiere decir que es que, bueno, si son 2 minutos, sencillas que usted lo pueda aprender fácilmente y con unos efectos de sonido porque como les decía al inicio, un podcast no es un WhatsApp, no es una nota a la carrera, sino que yo me atrevo a decir, es como si fuese un cierto espacio casi parecido a lo radial. Entonces, estábamos hablando de eso y precisamente quería preguntar si hay claridad con el formato o si no. Dale, ahorita se queda un momentico y retomamos.
Bueno, mientras van mirando, Oscar, te cuento. Estábamos entonces en digamos, en las claridades del diseño instruccional, donde hay entonces unos recursos que se recomiendan con los cuales puede hacer ese podcast, que hay unos tiempos establecidos y que la idea es que ustedes van a partir de unos temas que se sugieren acá. ¿Por qué estos temas? Esto es con el fin de que, digamos, podamos consolidar cada vez más las competencias, que venimos trabajando en este curso, ¿cierto? Y saben que le hemos dado un lugar muy especial a los derechos de autor, a la citación, a la escritura. Entonces es retomar un poquito con más profundidad, pero desde la oralidad, en una entrevista, donde esa entrevista es un diálogo interactivo, no es un cuestionario, y digamos, hay un entrevistador que no solamente hace las preguntas, sino que también va haciendo algunas devoluciones. Entonces, para ello, además del podcast que van a entregar, que ustedes saben que lo cargan en MP4, pueden enviarlo cargado a la plataforma o, si prefiere, puede grabarlo pues como formato de sonido MP4 y YouTube lo acepta y lo que hace es que me manda el enlace. También les estaba diciendo pues que no es un video. Decir que lo sube a YouTube no quiere decir que es un video, sino que él admite que usted le suba audios de acuerdo al formato que él permite, pero que no es un video, porque es que el video tiene otros recursos. Mientras que en el podcast el máximo recurso son los elementos de la voz. Y acá en este archivo de Excel, entonces vamos a poder poner, digamos, el concepto 1, 2 y 3, que son los temas que se van a abordar. Y como acá en esta parte se mencionan, ya aquí lo que va es el desarrollo del texto de aquello que se va a decir en el podcast, que como les decía, es como si fuese un programa de entrevista. Acá están las instrucciones, que más que instrucciones son también recomendaciones para que les salga muy bien. Y que recuerden que este formato es descargable, que se puede editar e introducir la información necesaria para que tengan toda la base para hacer con mucha tranquilidad y con mucha calidad su archivo de audio. No sé, Oscar, si quiere agregar otra pregunta, si hay algo que no quedó claro. Estoy acá, quedo atenta. Muchas gracias, docente, por tomarse su tiempo para explicarme. Es con mucho gusto. No sé si alguien había levantado la manito, si no había visto. Bueno, mientras vamos entonces concluyendo, recuerden tener hidratadas sus cuerdas vocales para este tipo de espacios, prepararse, ensayar, grábese un momentico, escuche su voz, ¿cierto? Saque su mejor versión verbal para esto que realizan. Yo considero que desde que tengamos una garganta sana, todos pueden tener muy buena realización fonética. Y también les había dicho que si hay personas que de pronto tienen algún asunto de pronunciación, algún asunto de dicción, me comuniquen y hacemos los ajustes que sean necesarios. Diana Marcela, adelante. Profe, una última pregunta, sino que yo no he llegado como a manejar esta aplicación como para grabar el podcast. Cada una desde su espacio, o sea, podemos formular el guión, repartirnos como qué le toca decir a cada una y cada una lo puede grabar y eso se puede juntar. Claro, todo eso se puede juntar, pero entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Van a asignarle a una persona que tenga, digamos, o más dominio o más facilidad de tiempo, eso entre equipos lo resuelven. Obviamente, pues van a estar en constante comunicación, compañero, ya lo envió a tiempo, en fin. Entonces, lo que hacen es que editan y unen. Por ejemplo, Audacity nos indica cómo hacerlo. La que es la del celular es Spotify, de hecho, esa de Anchor me la enseñaron fue los estudiantes. Me parece también muy práctica porque es desde acá, ¿cierto? Entonces, exacto, se unen los segmentos y la maravilla de la edición hace que no se note la unión de los segmentos. Es muy importante que en esa unión, entonces, el entrevistador, el moderador, vaya haciendo esas transiciones. Por ejemplo, a continuación viene Diana, quien nos va a hablar de la importancia
de citar bien los trabajos en la formación en su carrera. ¿Cuál es que su carrera, Diana? Perdone que no me acuerdo. Contaduría pública. Él en la formación en contaduría pública. Adelante, Diana. Entonces se entiende que ahí el estudiante, ¿cierto?, tiene su segmento y entra Diana. Entonces, claro, se van a poner muy, muy bien de acuerdo, con mucha paciencia, con mucho amor por este trabajo. Bueno, ¿quién va a hacer la labor de edición? Y como estamos en virtualidad, pues bueno, verificar bien el tema de los tiempos. Como les he dicho, afortunadamente este trabajo se ha hecho en varios semestres y cada vez ha sido como más grata la experiencia. Pero sí, hay que unir los segmentos y esa es la labor de edición. Bueno, sí tenía esa duda, pensé que de pronto se tenía que juntar como uno en línea o algo, pero bueno, ahí disculpa la ignorancia. No es ignorancia, estamos aprendiendo y la idea es que todo quede en un solo archivo. No, vea, acá va el archivo de Julianita, acá el archivo de José, acá va el archivo de María. No, todo debe ser un solo archivo. Y pueden preguntar, estamos aprendiendo y probablemente en otros cursos lo vayan a hacer, entonces qué bueno que desde acá ya tengan elementos. Listo, mil gracias. Es con mucho gusto. Bueno, estudiantes, la agenda estaba planteada, incluso nos pasamos, pero para mí mucho mejor. Les doy gracias por esa asistencia puntual, activa, paciente. Recuerden que este material queda grabado para su repaso y coordinen muy bien sus horarios, tengan constante comunicación, no se me dejen en visto. Si hay alguna dificultad, se lo comunican. Recuerden, utilicen esos canales que nos acercan en el aprendizaje. Yo les deseo una feliz noche y también gracias a ustedes. Que estén muy bien entonces y estoy atenta. Edgar, adelante.